Gracias a todos por estar aquí esta tarde en esta Basílica de Santa Engracia, que es un lugar donde reposan las cenizas de muchos mártires cristianos de nuestra ciudad, y por eso todos los años celebramos aquí la Semana de la Iglesia Perseguida, recordando esos mártires y a los que todavía hoy en día, los mártires que siguen existiendo. Uno de los actos de esta semana es esta charla que nos va a dar José Villalón. Él es periodista, es comunicador y trabaja en el Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos va a contar de primera mano las experiencias que ha tenido en Mozambique y Líbano especialmente, y nos va a contar experiencias que a él le han marcado de manera especial y cómo viven allí los cristianos pobres y perseguidos. Pues muchas gracias, Patricia, también gracias a Santiago, querido párroco de esta parroquia, y a toda la comunidad parroquial, también a las hermanas auxiliares, a las que les tengo mucho cariño, que están también presentes en mi parroquia, que es la Catedral de Getafe, y a todos los que habéis venido, pues muchísimas gracias. Habéis oído hablar mucho de ayuda a la Iglesia necesitada. Yo trabajo en el Departamento de Comunicación como periodista y tengo la suerte, el privilegio, porque por mi parte no es porque yo sea nadie especial ni nada, que tengo este privilegio de poder visitar, conocer de cerca esta iglesia mártir de nuestros días, que no es una realidad de hace siglos, sino que hoy hay muchas Santa Engracias que siguen dando su vida por la fe, ¿no? Por esta fe que hoy nos reúne. Y estuve hace unos meses en Mozambique y en Líbano. Con esto de la pandemia ha habido un paréntesis grande que no hemos podido estar tan en contacto directo, ¿no?, con esta iglesia pobre y perseguida, y ahora que se puede volver a viajar otra vez, he estado en estos dos países recientemente, y vamos en primer lugar a conocer un poquito más de cerca Mozambique, la iglesia, nuestros hermanos en la fe allí, ¿no? Es un país del sur de África. Aquí abajo a la derecha tenemos un mapita muy pequeño de África, por si veis ahí, un poco para situarnos, ¿no?, en el continente, y un país grande, una extensión casi 2 veces la de España, y un país de muchísima costa. Dentro de este país viajamos al norte, casi frontera con Tanzania, ampliamos ahí a esa región que se llama Cabo Delgado, donde actualmente está habiendo una guerra desde hace 3 años entre un grupo yihadista terrorista llamado Al-Shabaab y el ejército de Mozambique, ayudado por otros países que están tratando de pacificar esta zona, porque estos terroristas, que empezaron una serie de ataques puntuales a determinados edificios del gobierno y etcétera, desde hace unos años han cogido fuerza y han empezado a invadir ya ciudades y zonas de esta región, sobre todo las más al norte. Vemos ahí ciudades como Palma, Mocimboa da Praia, un país de una belleza, de una naturaleza exuberante, con esas playas vírgenes muy desconocidas todavía para el turismo internacional, pero que son impresionantes. Es un auténtico paraíso, pero como comentábamos los compañeros que estuvimos allí, un paraíso muy frágil, ¿no? Un paraíso muy frágil, de una belleza, de una riqueza natural y humana enorme, pero como suele pasar, ¿no?, en muchas ocasiones, muy amenazada, ¿no?, muy amenazada. Esos impresionantes baobabs, ¿no?, que son árboles inmensos como ciudades colgantes. Y aquí es donde aterrizamos, ¿no?, en la ciudad de Pemba, que es la capital de esta región, que es una zona hoy por hoy segura, hasta donde no han conseguido llegar de momento los terroristas, pero que se ha convertido en un centro de acogida para miles y miles de desplazados. Se calcula que hay casi 1 millón de desplazados que han tenido que dejar todo atrás, sus casas, sus hogares, sus medios de vida. En esto también la Iglesia se ha visto muy afectada. Muchos misioneros, sacerdotes, religiosos que estaban haciendo una labor inmensa allí, evangelizadora, caritativa, que han tenido que dejar sus misiones amenazados de muerte, ¿no? En muchos casos incluso ha habido secuestros. Gracias a Dios, hoy por hoy no se ha tenido que lamentar la muerte de ningún sacerdote religioso, pero sí de muchos laicos.
y me ha impresionado muchísimo la acogida, la alegría de la gente, que pese a que viven pues en una situación de muchísima pobreza y precariedad, y ahora más con esta situación de la violencia, pues no se les borra esas sonrisas de las caras, esa alegría, la generosidad en la acogida. Bueno, como pues alguno a lo mejor que ha podido conocer, salir un poco, ¿no?, otras situaciones de otros países, y en concreto el continente africano es un carácter en este sentido muy alegre, de mucha acogida, algo que contrasta mucho y que a mí me ha impresionado muchísimo. Una de las personas que conocí allí es el padre Eduardo Roca, zaragozano, aragonés, misionero en las afueras de Pemba, en un barrio muy pobre, de mayoría musulmana además. Está haciendo una labor increíble, y cuando surgió todo este estallido de esta violencia y de esta guerra, claro, se pusieron en contacto con él enseguida como español. Oiga, padre, tiene que huir, marcharse de allí porque su vida está en peligro, ¿qué está haciendo allí? Y él me contaba, ¿no?, cómo había discernido y que había visto que él no se podía marchar de allí, ¿no? Y como buen aragonés además, cabezota decía: yo no me voy de aquí, yo me quedo con esta gente, porque es que si yo me voy, entonces estas personas ¿qué van a tener, ¿no? Que por lo menos la presencia, ¿no?, de este sacerdote que les da esperanza, que les da un mensaje de alegría, de que Dios está con ellos. Entonces, si se marcha el sacerdote, pues ¿a quién van a tener, ¿no? Ayuda a la Iglesia Necesitada, le está ayudando ahora a ampliar esta parroquia, que es una capilla muy pobre, hecha de madera, de barro, y para poder acoger, porque cada vez más gente pues quiere ser cristiana, ¿no? Y se está sintiendo muy, muy interpelada, ¿no?, por el testimonio de este sacerdote y de tantas otras personas que están allí realmente dando la vida y jugándosela, ¿no?, por esta gente. Este es otro misionero, el padre Edgar, brasileño, que él, a diferencia del padre Eduardo, que le ha pillado una zona todavía segura, a él sí que esta guerra le cogió en esa zona más al norte y tuvo que huir junto con sus feligreses, amenazados, ¿no?, por estos terroristas. Y bueno, ahora está más al sur en otra misión, y allí está acogido, por así decirlo, ¿no?, como un refugiado más. Y me enseñaba este crucifijo que habían hecho con los restos de una iglesia incendiada por los terroristas. Y bueno, pues que vemos ese Cristo que realmente está roto, como signo también de esta persecución que están sufriendo, pero también una muestra de esperanza, de que los cristianos se siguen reuniendo, rezando en torno a este crucifijo, pues por la paz, para que pronto puedan volver a sus casas, y que rezan también pues por la iglesia pobre y perseguida en todo el mundo, ¿no? Es madera negra, que es una madera quemada, ¿no?, por los ataques de estos terroristas. Estuvimos visitando varios centros de desplazados, que son campos en mitad de la nada, donde los han dicho a los desplazados, estamos hablando de casi 1 millón de personas, bueno, pues aquí podéis vivir a partir de ahora, ¿no? Entonces vemos esas casas de palos de barro con techos de paja, no muy distintas en muchos casos de las casas donde ya vivían antes. Mozambique es uno de los países más pobres del mundo, creo que el tercero por la cola o algo así. Y entonces estamos hablando dentro de Mozambique de una de las regiones más pobres también del país. Aquí estamos con el sacerdote haciendo una pequeña entrevista que nos contará la situación de este campo. Como vemos, cantidad de niños que nos acompañaban, que nos apretujaban todo el rato. Es un país muy joven, la media de edad creo que es de unos 20 años, para que también nos hagamos un poco idea de esa riqueza humana también, ¿no?, de Mozambique, y también de las características de la iglesia de Mozambique, una iglesia muy pobre, pero muy joven, muy viva, también con muchas vocaciones, y vamos a seguir ahora desgranando un poquito más. Aquí estamos con esta familia, la madre, que es la mujer de la izquierda, se llamaba María, con 2 de sus hijas, presentándonos, acogiéndonos en su casa, dentro de este campo de desplazados. Es uno de los proyectos también que Ayuda a la Iglesia Necesitada está haciendo allí, además de sostener al clero para que puedan permanecer, seguir allí ayudando a esta gente desplazada. Está ofreciendo algunos proyectos de emergencia, en este caso para financiar estas
casas en estos nuevos campos de desplazados, ¿no? Esta familia, además, nos contaba esta madre muy orgullosa que una de sus hijas era también religiosa. No se encontraba allí en concreto, estaba destinada en otro sitio en Mozambique, pero lo contaba pues con mucha alegría también, pues qué testimonio grande, ¿no? El de esta iglesia, que para ellos, estas familias, ¿no? Pues tener una religiosa en su casa era un motivo de gran orgullo, ¿no? Y de gran alegría. Os voy a enseñar un pequeño vídeo con un testimonio de otra persona desplazada, víctima también de esta violencia, para que lo podáis no solo ver en imágenes, sino también escuchar y verlo en vivo. Habla en portugués, ¿no? Que es el idioma, pero está subtitulado. Espero que lo podáis ver y entender bien. Me chamo Francisco Agostinho Francisco. Tenho 52 anos de idade. Estou na cidade de Pemba como deslocado do terrorismo. Desde há 8 meses desde que cheguei, já estou dormindo no quintal, ao ar livre, protegendo-se daqueles plásticos da chuva. Sou aqueles traumas. E tivemos o primeiro ataque. Foi no dia 7 de abril de 2020. 31 de outubro, então fomos atacados de novo, segundo ataque. Já o meu filho, primeiro acautelei o filho para que não andasse para lá. Mas um grupo de jovens que andavam por ali também a pular, não sei a procura de quê, e conseguiram encontrar-se com o terrorista e degolaram. A minha fé ajuda a superar até a esperança. Este es el padre Edgar, que ha salido antes con el crucifijo. O primeiro grupo me chamou e tinha um projeto para o microcrédito. Se aceita ou não, eu disse que aceito. A partir de manhã até o pôr do sol, está safe. 2, 3, 4 minutos, vem aparece alguém, quero salvar, quero isso. O Natal significa nascer de novo, ter nova força. Lo de Navidad es porque es un vídeo que hicimos para una campaña de Navidad de esta pasada Navidad. Y bueno, pues como estas historias, muchísimas, ¿no? Que hemos ido encontrando, sería imposible narrarlas todas. Bueno, pues esta imagen es un ejemplo de una misión católica que fue iniciada por los misioneros combonianos, que son pues una de las primeras congregaciones religiosas que han llegado a este sitio hace 70, 80 años. Impresionante como en mitad de la sabana, de la naturaleza, esta iglesia con ese campanario tan llamativo, pues un ejemplo de la presencia de la iglesia, que sin duda es que donde está la iglesia está una presencia de dignidad humana, de amor, de verdadero desarrollo, que aquí muchas veces estamos como ya acostumbrados en el ambiente que vivimos, que aunque estamos en una situación de mucho secularismo, pero vivimos en un país cristiano, ¿no? Y un ambiente cristiano. Y cuando vas a estos sitios te das realmente cuenta del valor que tiene, sin duda, la fe, de la misión increíble que hace la Iglesia por llevar el Evangelio, pero también esa defensa, ¿no?, de la dignidad de la persona. Porque desgraciadamente en países como Mozambique la vida muchas veces no vale nada, ¿no? Y se trata a las personas a veces en la propia cultura y ambiente, ¿no?, pues como si no fuesen prácticamente nada, ¿no?
No pasa nada, yo creo que se ve mayormente. Y contrasta también pues este trabajo con mucho trabajo que queda por hacer. Hemos visitado otras pequeñas comunidades que hay repartidas por el campo y es increíble pues estas capillitas que te encuentras también muy pobremente, que en muchos casos nos cuentan, ¿no? Cuando llega la época de las lluvias, muchas veces de lo mal construidas que están, pues se vienen abajo. Por eso también el interés de la Iglesia por tratar de hacer templos y lugares donde la gente se pueda reunir, rezar juntos, celebrar la Eucaristía, que sean con dignidad, porque eso también llama mucho y ayuda mucho, ¿no? A la fe. La belleza, sin duda, es algo que llama también, ¿no? Pues eso, a la verdad, a vivir la fe. Y bueno, por otro lado es un testimonio grande, ¿no? Porque todas estas capillas son construidas por las propias personas, ¿no? Que cada uno pone un poquito para los materiales, pero también se lo trabajan y lo construyen ellos. Y en algunos casos cada año tienen que volver a reconstruir esa capilla, ¿no? Pero no les importa, porque ellos saben que esto es algo importante y grande, ¿no? O por ejemplo, el domingo realmente es un momento de fiesta, de alegría, un momento único. Muchas personas que tienen que ir caminando 10, 12, 15, 20 kilómetros, a lo mejor 2 horas, 3 horas, para llegar hasta la iglesia más cercana y poder celebrar la Eucaristía. Y misas que son pues otro testimonio, ¿no? Porque no son misas de media hora, no, o sea, son misas de 2 horas por lo menos, ¿no? Y media hora es lo que dura solo la homilía, que aquí si dura más de 10 minutos ya nos ponemos nerviosos, empezamos a removernos en el asiento, a pensar, este cura se está enrollando, y allí si un sacerdote predica solo 10 minutos, le esperan a la salida a los feligreses y le dicen, pero padre, ¿qué le pasa? ¿Es que está enfermo? ¿Cómo que ha predicado solo 10 minutos? No. O sea, aquí tiene que hablar por lo menos media hora, porque necesitan, ¿no? También de la palabra, de la enseñanza, ¿no? Del sacerdote. Y es una fiesta auténtica, porque las misas son vividas con el alma y con el cuerpo, ¿no? Y no hay una misa que no tenga un coro de por lo menos 30 o 40 personas, con instrumentos, con cantos, se dan palmas, o hay un grupo de danza y se hacen bailes en la propia misa, ¿no? Por ejemplo, las ofrendas, pues se hace con una procesión de ofrendas, cantando y bailando, y después de la consagración se hace un canto y una danza de alabanza a Dios, de dar gracias porque Dios está presente ahí realmente en el altar, ¿no? Y bueno, no sé, tantas anécdotas que podría contar. En algunas de estas capillas que visitamos nos estaban esperando con los brazos abiertos y como si fuéramos reyes, ¿no? Y llegábamos allí y luego nos daban regalos, ¿no? Y nos traían pues un saco de arroz y otro de garbanzos, que es que era lo que mejor tenían, y una gallina, ¿no? Y tú te ves ahí y dices, ¿qué hago ahora? Sí, tienes que... Y el sacerdote que nos acompañaba, tienes que salir y cogerlo. Y yo, vale, yo con una gallina viva ahí en la mano, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Sí, nos la tenemos que llevar. Y la metíamos ahí en el coche con nosotros, y luego la gallina por ahí saltando. Y bueno, fue muy gracioso. Pero me impresionó, ¿no? Uno de estas capillas que uno de los hombres catequistas de allí me dijo, muchas gracias por estar aquí, nadie nos había venido a visitar en 30 años desde el fin de la guerra civil de Mozambique y estamos súper agradecidos de que estéis aquí, ¿no? Era impresionante, pues esta gente que vivía tan pobremente y sin embargo nos estaban dando todo lo que tenían, ¿no? Súper generosos. Y por favor, no os olvidéis de nosotros, rezad por nosotros, volved por favor cuando queráis. Y bueno, pues muchísimas otras anécdotas. Aquí vemos otra de las Eucaristías, al final nos hacían también unos regalos. Aquí teníamos al padre Antonio Gasolina, de la derecha, que le veis ahí con la estola, que también impresionante su testimonio. Él era hijo de padre y madre musulmana y él educado como musulmán, y nos contaba que cuando iba a la escuela, pues con otros amigos cristianos un día le invitaron, ¿no? a un encuentro de jóvenes y ahí poco a poco él fue conociendo, ¿no? a Jesús, interesándose cada vez más, ¿no? Y un día pues un sacerdote le dijo, oye, ¿tú no querrías ser sacerdote? Y entonces él, que se quedó así como pensando, y cuando se lo contó a sus padres, pues claro, le decían, no, es que además tú eres musulmán. Pues otro testimonio también de fe, ¿no? De cómo Dios pues va también actuando, ¿no? Poco a poco en la vida de tantas personas.
incluso donde parece que es imposible, pues Dios lo hace posible, ¿no? Otro ejemplo de otra capilla, otra iglesia esta era lujosísima, ¿no? Comparado con otras en las que estuvimos, ¿no? Y ambientes, pues como vemos, de vida cotidiana, del día a día, esta persona discapacitada. Esto es otra imagen que estuvimos con estas religiosas, las pilarinas, que no sé si las conoceréis, yo no las conocía, una congregación religiosa que tienen como patrona a la Virgen del Pilar, y yo que venía a Zaragoza digo, esto tengo que hablar. Están dedicadas a la educación, son de fundación española, antes me ha hablado el padre Santiago, que sí que las conoce, fundadas en Logroño, pero vamos, están por varias partes de España, también por aquí por Aragón, y bueno, allí les estábamos apoyando porque tienen un centro de formación profesional, pues a la ampliación de su convento. Y aquí con un grupo de seminaristas, una iglesia muy joven, con muchas vocaciones también. Estaban aquí echando un partido de fútbol, que es sin duda el deporte estrella de Mozambique. Y allí el equipo que gana es el Barça, yo no sé por qué, pero todo el mundo la camiseta del Barcelona les encanta. Y bueno, y dos últimas historias de Mozambique, el de esta mujer, María Moviricana, que conocimos en una de las parroquias que fuimos a visitar, fue construida también con la ayuda a la iglesia necesitada, y nada, pues nos dijeron, vamos a visitar una parroquia que justo pues están celebrando unos bautizos, y yo, pues qué bien, sí, vais a poder hablar con la gente, con los que se han bautizado, charlar un poquito con ellos, también con el sacerdote, y yo pensaba, vamos a hablar con unos bebés recién nacidos, vamos a ver, claro, porque aquí quienes se bautizan son bebés, ¿no? Siempre. Pues no me cuadraba, ¿no? Y claro, cuando llegamos, pues nos encontramos a un grupo de personas vestidas de blanco, algunos de ellos jóvenes, adolescentes, otros un poco más mayores, e incluso ancianos, ¿no? Como María, que nos contaba, ¿no? Que era madre de 5 hijos, con 86 años, había sido bautizada, ¿no? Y esto es algo pues que me descuadraba completamente, pero para que veáis también pues cómo pues otras situaciones, ¿no? Otras culturas, otras mentalidades y una iglesia pues que está naciendo, que está surgiendo, y a la cual pues también están pues siendo acogidos, ¿no? Pues incluso personas ancianas. Y ella nos decía que pues que su bautizo había sido el día más feliz de su vida, de sus 86 años de vida, y que pues que eso, que para ella pues haber conocido a Jesús le había cambiado la vida, y que ella quería ser cristiana, y que sabía pues ahora cuál era la verdad de su vida, ¿no? Y estaba muy feliz, ¿no? De ahora poder ser pues una hija de la iglesia, ¿no? y cristiana. Y la última historia en Mozambique pues es ¿no? el de esta niña adolescente, Sara, de 14 años, acompañada de esta religiosa, la hermana Sagrario, de la Preciosísima Sangre. Es otra de las muchas congregaciones allí presentes, y que están atendiendo a estos desplazados que están huyendo de la violencia, como es Sara, ¿no? Sara vivía con sus padres en una de estas ciudades, en Mocimboa da Praia, y de repente cuando empezaron a escuchar ruidos de metralletas y de bombas, y que pues se corría la voz por el vecindario, ¿no? De que ya están aquí los terroristas que vienen a matarnos. Entonces todo el mundo salió despavorido, y ellos también, con lo que tenían puesto, y nada, pues estuvieron caminando más de 500 kilómetros a pie por caminos de tierra, hasta llegar a esta otra ciudad que se llama Nacala, donde en este centro de la iglesia pues les habían acogido, les daban comida, medicamentos, lo que necesitaran, ¿no? Ahora estaban recibiendo unas clases de costura con las que poder aprender pues un oficio para poder ganarse la vida. Y Sara nos decía, ¿no? Que su padre estaba desaparecido, que no sabían dónde estaba, posiblemente capturado o asesinado por los terroristas, y 2 de sus hermanas también habían sido secuestradas, ¿no? Y pues sabemos por otros casos que se han dado a conocer que pues muchas de estas chicas y mujeres que son secuestradas luego son vendidas como esclavas, ¿no? Y otras muchísimas atrocidades. Sara, que era musulmana, como vemos va con ese velo islámico, pues daba las gracias a la acogida, a la iglesia, a esta hermana que ella decía que era como su madre, que la había ayudado muchísimo, que la escuchaba, que la había ayudado también con ese trauma,
y bueno, y que ahora les estaba ayudando en esta formación, ¿no? Para aprender un oficio, ¿no? Como la Iglesia, allí donde está, también está ayudando a todo el mundo, ¿no? No solo a los que son también católicos, sino a todos. Y esto es un gran testimonio también, ¿no? Para estas personas y para el mundo, ¿no? De cómo los cristianos pues estamos abiertos a todos, acogiendo a todos, como católicos además, ¿no? Y siguiendo pues a Jesús, ¿no? Que nos ama a todos, ¿no?